El programa donde el Maestro nos muestra los tesoros de su sabiduría y nos da a conocer al Padre. Conducido por Madre Rocío, discípula de Jesús. Divino Maestro, contemplando el rostro de Jesús en nuestro andar. Iniciamos. Abre las puertas de tu corazón y pídele al Señor que hoy te revista. Les saludamos con una gran alegría. Soy la Madre Rocío Arias, discípula de Jesús, en su programa Divino Maestro. Estamos juntos, de verdad, aprendiendo cómo ser discípulos, alumnos del único Maestro. Y no solamente este programa es para aquellos que quieren obtener sabiduría pastoral, porque realmente ese es el curso que estamos llevando. ¿Cómo obtener sabiduría pastoral? ¿Sí? La sabiduría pastoral, recordemos que es guiar a otros hacia la madurez en la vida cristiana. Y esa madurez en la vida cristiana, pues hay varios pasos que nosotros podemos tener. Hay muchísimos más, pero estos creo que son de los más importantes, ¿sí? Y el primer paso para llevar a un grupo hacia la madurez en la vida de Dios, en la vida cristiana, pues es primeramente tener una visión pastoral. Ya tengo el grupo, ¿sí? Tengo el grupo y yo quiero llevar a ese grupo, a esa célula, a esa familia, a cualquier comunidad hacia la madurez en la vida cristiana. ¿Qué voy a hacer? Pues tener primero visión, la visión de Dios, la manera de ver de Dios, los criterios de Dios, ver en el corazón de Dios cuál es el plan de Dios para esta comunidad, para este grupo, para esta familia. Y después de tener la visión, recordemos un poquito que es preguntarme y contestarme, ¿sí? ¿Qué somos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Quiénes? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con qué contamos? ¿Qué nos falta? ¿Qué métodos usaremos? Etcétera, etcétera, ¿sí? Y después de tener una visión, la visión de Dios y saber a dónde voy, esa es la visión precisamente, saber a dónde voy, saber a dónde estoy dirigiendo yo a los cristianos, a dónde estoy dirigiendo yo a los hermanos o a mi familia. Después de esto, yo ya debo de llevarlos a ellos a un verdadero encuentro con el Señor, un comenzar con ese proceso de conversión que va a durar toda la vida, ¿sí? A esa conversión. Y si no los lleva a convertirse, van a tronar, tarde que temprano. Así como el vino nuevo es echado en odres viejos y el vino nuevo pues se va expandiendo, se va fermentando y va de verdad haciendo que el odre se rompa. Así que va a tronar. Si nosotros no tenemos un odre nuevo para el vino nuevo, vamos a tronar. Tarde que temprano ese odre tronará. Ese vino nuevo va a tronar. Entonces, por eso nosotros debemos de tener bien claro que vino nuevo en odres nuevos, ¿sí? Así que después de esto, pues nosotros vemos que ya hay que continuar con la formación. La formación que es siempre. Empieza un día, y no termina nunca. Nunca. La formación o el discipulado es absolutamente necesario que nosotros tengamos en cuenta que es una formación continua en todos los niveles. Si estás comenzando, si eres aquellos que apenas apenas acabas de empezar ese proceso de conversión por medio del querigma, por medio del curso de iniciación, pues entonces yo debo de tener bien claro que tengo que tener formación. Nadie se excluye de la formación, ni aquellos que están sumamente estudiados, preparados, no se diga a nosotros que apenas estamos comenzando, ¿verdad? ¿A qué? A prepararnos, que apenas sabemos bien poco del Señor, que apenas sabemos bien poco de teología y de todas las ciencias religiosas, ¿sí? Entonces, pues más, y si aquellos que saben mucho tienen de verdad la conciencia que deben de prepararse más, pues mucho más nosotros que no estamos tan preparados, ¿sí? Así que la formación o discipulado pues es continua y es para siempre. Todo esto partiendo de que la autoridad nos ha sido dada. ¿La autoridad para qué? La autoridad para seguir caminando, la autoridad en el Señor, la autoridad también para proclamar la palabra, la autoridad que Dios nos ha dado. Siempre nosotros tenemos que tener bien en cuenta esto, ¿sí? Y luego después, pues nosotros vemos que hay que entrar en una comunidad, ¿sí? Es decir, nosotros debemos de estar dentro de una comunidad. No se puede llevar a cabo todo este proyecto si no es dentro de una comunidad.
No, la iglesia no fue formada para los llaneros solitarios, no fue formada para una persona que busque su santidad ella sola. Está formada para precisamente ser iglesia. Jesucristo así lo quiso, Jesucristo así lo planeó, que fuera la iglesia precisamente la que llevara a cabo todo este proceso. Así que no estamos nosotros aquí para estar solos, caminando solos. No podemos. No podemos, tarde que temprano, por más que nosotros vayamos bien, creo que ya estoy logrando, ¿sí? Santificarme solo, santificarme en una isla, ¿verdad? Tarde que temprano voy a ver que me hace falta la comunidad, me hace falta la iglesia, ¿sí? Me hace falta ser parte de ese cuerpo místico del Señor. Así que ya en lo que da con la comunidad, pues ya estamos en este momento viendo algunos elementos que caracterizan el pueblo de Dios, que es una unidad, una fuerte unidad, una unidad única, una relación con Dios Padre, por Cristo, en el Espíritu Santo, una relación de unidad con los hermanos y una estabilidad y compromiso. ¿Sí? Entonces, este sentido de pertenecer al pueblo de Dios se requiere de verdad que lleve un compromiso, que esté sellado con un compromiso, con una estabilidad, ¿sí? Con una perseverancia. Requiere que haya perseverancia porque si no, no se ve nada. Para que haya una estabilidad tanto en una familia como, pues lo vemos simplemente en una relación. Cuando dos, un joven y una joven, un hombre y una mujer, se conocen y se aman de verdad, empiezan a descubrir que se aman, lo primero que se les ocurre es dar una estabilidad ¿a qué? A su relación. Establecer su relación como algo perdurable, que va a durar mucho. Eso es lo que le da precisamente la estabilidad a esa relación. Y enseguida ellos quieren hacer un compromiso, porque el amor siempre va a tender a ser un compromiso. El amor siempre va a buscar que ese amor sea estable, permanezca, ¿sí? Va a buscar que esa relación de verdad sea muy duradera. Eso es precisamente lo que nosotros debemos de establecer, ¿sí? Entonces, pues vemos que esa estabilidad es sumamente importante. Cuando una familia no está estable, cuando el papá y la mamá tienen problemas muy fuertes y los chicos empiezan a ver y empiezan a comprender que quizá ellos pronto se van a divorciar, que hay problemas tan fuertes que no pueden superar, hay una inestabilidad en la familia, hay una inestabilidad en los jóvenes, en los niños. Algo empieza a pasar con ellos, ¿sí? Su mismo comportamiento es diferente, su mismo comportamiento es inestable. Empiezan los niños a tener problemas, ¿en dónde? En su escuela. Entonces empiezan los niños a tener problemas en su vida de amistades, empiezan los niños a tener problemas de pesadillas, de mojar la cama, de depresión, de miedos, de tantas cosas. Entonces hay una gran inestabilidad. Más sin embargo, cuando la familia es estable, el papá, mamá tiene una relación firme, una relación basada en el compromiso y en la durabilidad, entonces todos están tranquilos. Los hijos saben que ellos van a estar allí siempre. Y eso les da estabilidad en ese aspecto y les da la libertad. ¿Para qué? Para ellos dedicarse al estudio, dedicarse a su vida con amigos, a su vida de niños primero, después de adolescentes y después de jóvenes. Pero eso a partir de una estabilidad. Y no es diferente en la comunidad de Dios, no es diferente en la iglesia. Nosotros sabemos perfectamente que la iglesia tiene una estabilidad que está basada en la piedra, que es Pedro, ¿verdad? Eso es una estabilidad tremenda, ¿verdad? Nosotros creemos que no va a ser posible que el mal prevalezca contra la iglesia. ¿Por qué? Porque la estabilidad que Dios da, primeramente la roca firme, que es el mismo, pero no solamente eso, sino dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Así que estaba diciendo, sí, yo soy la roca, precisamente yo soy la roca en donde se debe de establecer la iglesia, pero voy a poner una roca visible, ¿sí? Porque todo mundo sabemos que Jesucristo es la roca de verdad fuerte, que no se rompe, la roca firme.
y en ella nos estabilizamos y en ella de verdad nos sentimos fuertes, nos sentimos protegidos. Pero también Jesucristo, sabiendo lo que somos, que necesitamos nosotros ver, tocar, oír, percibir con nuestros sentidos, entonces nosotros estamos bien conscientes, ¿verdad?, de que la roca tiene que verse, ¿sí? Y entonces cuando el Señor pone la roca visible, alguien visible que está haciendo precisamente la imagen de la roca invisible, ¿sí? Es aquel que nos dice, mira, yo soy la roca visible, pero hay una roca invisible que es la fortaleza de la iglesia. Es así como nace Pedro, es así como está establecido que esa roca sea precisamente. Entonces, vemos que en la iglesia esa estabilidad nos da la firmeza, ¿sí?, y la confianza de que va a durar. Yo nunca me ha pasado por la mente que un día la iglesia va a desaparecer. Primeramente, no tanto por lo que veo, por los que escucho, sino porque es una promesa. Dios no miente, Dios no hace mentiras, entonces si Él lo dijo, se va a llevar a cabo, ¿sí? Pues damos a una pausa y luego regresamos más en su programa Divino Maestro. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Comer, y creo que se reúnen a la misa y luego a comer después, y creo que eso es todo lo que hacen, ¿verdad? No, sí hay que tener visión, ¿verdad? Porque recordemos lo que dice la palabra de Dios: cuando no hay visión, el pueblo se relaja. Cuando no hay visión, el pueblo se distrae y empieza a ver a otra parte y empieza a decir, pues creo que está mucho mejor el ambiente allá. Al menos allá saben a dónde vamos. Aquí no sabemos ni a dónde vamos. Nada más nos reunimos, pero no sabemos a dónde vamos. Entonces, eso es algo muy importante en una comunidad, ¿sí? Pero no solamente yo debo de creer o de pensar o de desear que los dirigentes tengan esa estabilidad, ¿sí?, sino que yo debo de estar dispuesto a contribuir, a comprometerme, a servir responsablemente a los unos y a los otros, ¿sí? Entonces yo tengo que comprometerme. Entre más personas se comprometan en una comunidad, más estabilidad habrá. Entre más personas se comprometan en una comunidad, de verdad habrá más compromiso y de verdad ellos estarán mucho, mucho mejor, ¿sí? ¿Y ese compromiso a qué es? Pues a servir, ¿sí?, responsablemente, a servirse unos a otros, ¿sí? Entonces nosotros vemos que si la comunidad es nuestra familia espiritual, necesitamos comprometernos unos con otros, estar dispuestos a interesarnos unos por otros, ¿sí? Establecer compromisos unos con otros es algo que va contra la tendencia individualista de nuestra sociedad. Mucha gente desea que su parroquia sea una verdadera comunidad, pero no está dispuesta a pagar el precio de abandonar el individualismo y el querer centrarlo todo en los propios intereses, ¿sí? Ahora sí que vemos que esto es sumamente importante. Y para todo esto, pues nosotros tenemos muy en cuenta que se necesita precisamente ese cuidado especial, personal, continuo, personal sobre todo, a los miembros de las comunidades. Y nosotros le llamamos esto el cuidado pastoral o el acompañamiento espiritual, o como ustedes quieran llamarlo. Hay muchas partes donde se le dice precisamente acompañamiento espiritual o cuidado pastoral, como ustedes quieran llamarle. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que para el buen funcionamiento de la comunidad como pueblo de Dios se requiere que cada hermano reciba cuidado especial pastoral y tenga quien le pida cuentas sobre cómo lleva su vida cristiana. Esto no es una novedad, sino que está claramente establecido en el Nuevo Testamento. San Pablo habla de los que dirigen a los hermanos en el Señor, que los animan y amonestan, ¿sí? Entonces vemos cómo la palabra de Dios está llena de esto, ¿sí?, del cuidado pastoral. Pero sobre todo nosotros queremos ver desde dónde viene esto del cuidado pastoral. Nosotros podemos ver que hay muchas, en el Nuevo Testamento por supuesto que se llevaba a cabo, pero también en el Antiguo Testamento vamos a ver cómo de verdad también era necesario este trabajo pastoral, ¿sí? Y lo vemos muy claramente en nosotros
en el capítulo 18 de Éxodo, ¿sí? Recordemos que Éxodo es aquella lo que nos narra cómo los judíos, los israelitas, salieron eh, de, de Egipto y entonces atravesaron el desierto. Y después de mucho tiempo dice que el suegro de Moisés, Jetro, visitó a Moisés y estuvo viendo, ¿sí? Estuvo viendo cómo Moisés gobernaba a su pueblo, cómo lo atendía y cómo era de verdad necesario que él le aconsejara. ¿Por qué? Porque veía que, dice, al día siguiente se sentó Moisés para juzgar al pueblo y el pueblo estuvo ante Moisés desde la mañana hasta la noche. ¡Santo Dios! El suegro de Moisés vio que el trabajo de su yerno se imponía por el pueblo y dijo, ¿cómo haces esto con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo haciendo que todo el pueblo tenga que permanecer delante de ti desde la mañana hasta la noche? Contestó Moisés a su suegro, es que el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tiene un pleito, viene a mí, yo dicto sentencia entre unos y otros y les doy a conocer los preceptos de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que estás haciendo, acabarás agotándote tú y este pueblo que está contigo, porque este trabajo es superior a tus fuerzas, no podrás hacerlo tú solo, así que escúchame, te voy a dar un consejo y Dios estará contigo. Sé tú el representante del pueblo delante de Dios y lleva ante Dios sus asuntos, enseñándoles los preceptos y las leyes, dales a conocer el camino que deben de seguir y las obras que han de practicar. Pero elige de entre el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres fieles e incorruptibles, y ponlos al frente del pueblo como jefes de 1000, jefes de 100, jefes de 50, jefes de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo momento. Te presentarán a ti los asuntos más graves, pero en los asuntos de menor importancia juzgarán ellos. Así se aliviará tu carga, pues ellos te ayudarán a llevarla. Si haces esto, Dios te comunicará sus órdenes y tú podrás resistir y todo este pueblo por su parte podrá volver en paz a su hogar. Escuchó Moisés la voz de su suegro, hizo todo lo que le había dicho. Eligió pues hombres capaces de entre todo Israel y les puso al frente del pueblo, como jefes de 1000, jefes de 100, jefes de 50 y jefes de 10. Estos juzgaban al pueblo en todo momento, los asuntos graves se los presentaban a Moisés, mas en todos los asuntos menores juzgaban por sí mismos. Después Moisés despidió a su suegro, que se volvió a su tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Así que ya desde el Antiguo Testamento, ¿sí?, nosotros vemos lo que debe de hacer un buen líder, ¿sí? Este es el pasaje pastoral en que nosotros nos basamos y yo creo que eso es parte de la iglesia, ¿verdad? También como está constituida. Pero vamos a hablar sobre todo de las comunidades sobre todo de alianza, cómo tienen este cuidado pastoral o acompañamiento espiritual. Es muy lógico. Aquí vemos cómo Moisés dice que estaba desde la mañana hasta la noche. Imagínense, era simplemente imposible. Diariamente Moisés tenía que sentarse a hacer justicia y su oración y su vida familiar y todo. Bueno, no sé si él para él primero era el pueblo, ¿verdad? Pero todo lo demás que tenía que hacer, el ver otras cosas, pues se descuidaba por el hecho de que Moisés tenía que estar ahí, ¿verdad? Día y noche, atendiendo a las personas. Así que pues entonces Jetro le dice precisamente, no hagas esto, te vas a acabar, te vas a cansar, ¿verdad? Te vas a cansar definitivamente porque no puedes. Y entonces le da este consejo tan sabio, ¿sí? Dice, es decir, deja que los demás te ayuden y ellos que sean ellos los que resuelvan los asuntos de menos importancia. Que ellos sean los que los resuelvan. Tú solamente resuelve aquellos que son bien importantes y que ellos no pueden resolver. Sí, entonces ellos te los pasarán y tú ya verás lo que tienes que hacer, dice. Así que habría que poner, ¿quién? Jefes de 1000, jefes de 100, jefes de 10 y así de 50.
Entonces, ponerlos a frente y que todos ellos te ayuden de verdad a llevar a cabo la justicia. Y es aquí donde nosotros tenemos la base bíblica del Antiguo Testamento de lo que es el cuidado pastoral. Y así todos serán atendidos. Imagínense si había un problema muy fuerte que ellos tendrían que resolver, pues entonces tendrían, imagínense, todo el día. Y bueno, si nada más era un solo problema, pues imagínense, ¿verdad? Sería después? ¿Cómo sería después pues que ya no podían atender a otro? Y si había otro que era muy urgente, pues no podían hacerlo porque estaban atendiendo precisamente al otro que no era tan urgente. Entonces así mejor se distribuye el trabajo y se detecta los problemas más fuertes y se detectan lo que es más urgente y lo que es más importante, ¿sí? Pero no solamente Moisés está llevando a cabo eso, sino que tiene muchísimas personas que lo apoyan. Y es así como se trabaja en las comunidades de alianza, ¿sí? El trabajo pastoral, el cuidado pastoral o el acompañamiento espiritual, pues se da así, ¿sí? Por ejemplo, el coordinador, pues es pastor de uno del consejo, ¿verdad? En este caso, Koinonia tiene un consejo y tiene un equipo ejecutivo. Pero bueno, vamos a continuar luego de esta pausa con otro segmento. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Estamos de regreso en su programa Divino Maestro y estamos viendo cómo es absolutamente necesario el cuidado pastoral cuando son muchísimas personas, pues cómo puede hacerle una persona que cuida pastoralmente a ellos. Simplemente no puede darles todo lo que necesitan. Tiene que dar muy poquito a unos y otro poquito a otros, ¿sí? Entonces es bien importante que nosotros tengamos en cuenta lo que es el cuidado pastoral, ¿sí? Y hemos visto lo que es la base, ¿verdad? El contexto, sobre todo del trabajo pastoral visto en el Antiguo Testamento, lo que es en el Éxodo. Vimos cómo Moisés pues estaba muriendo de cansancio porque desde la mañana hasta en la noche él estaba sentado haciendo justicia y contándoles lo que era justo y cuáles eran las leyes de Dios y cómo ellos de verdad se cansaban pues estar ahí todo el día. Entonces viene su suegro Jethro y le dice, no, te vas a acabar, ¿verdad? Te vas a acabar, dice, vas a cansarte tú y vas a cansar al pueblo y llega el momento que te vas a enfermar y entonces el pueblo, ¿qué va a hacer? Entonces le da ese consejo tan sabio. Y a partir de allí, entonces nosotros vemos cómo es absolutamente necesario para el buen funcionamiento de la comunidad. Como pueblo de Dios se requiere que cada hermana reciba un cuidado especial y que tenga quien le pida cuentas sobre cómo lleva su vida. A lo mejor no es quien te dé cuentas. Nosotros al amo que debemos de dar cuentas pues es a Dios. Pero es bien diferente cuando yo tengo que de verdad contarle a alguien cómo va. Cuando yo tengo que pedir permiso, cuando yo tengo que contarle cómo va mi oración personal, entonces yo creo que cambia la situación definitivamente, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que tenemos que decirle a nuestros hermanos que es absolutamente necesario que nosotros tengamos a alguien que nos cuide, alguien que nos diga, ¿sabes qué? Échale ganas en la oración. Creo que estás flojeando, creo que estás descuidando tu oración, creo que estás haciéndote un poco apático, apática. Entonces nosotros vemos cómo tenemos que, y es normal, si yo no tengo que darle cuentas a alguien, entonces si yo soy muy responsable, qué bueno, porque yo conozco una hermana, pero bien bonita, de verdad, que donde quiera que vaya, y a mí me ha tocado verla, ¿verdad? Le da la prioridad a la oración y así debe de ser, ¿verdad? No porque nosotros se lo demos, sino porque ella se caracteriza por eso, porque ha tenido que estar grandes tiempos cuidando a su mamá y a su papá, precisamente en la casa de su papá, en la casa de su mamá, y a mí me consta cómo ella lleva allí una vida de discípula,
¿verdad? En la medida que se pueda, ¿no? Y puede, de verdad convierte la casa de su papá y su mamá pues en un recinto de religiosas, en un convento, porque ella hace sus horas intermedias, hace su alabanza y todo. Y a veces nos sucede, sobre todo cuando estamos cuidando a un enfermo, pues que nos vamos enrolando en las actividades, nos vamos enrolando de verdad en todo lo que se está haciendo y de verdad decimos, ay, pues no he ido a misa, voy más tarde, ¿verdad? Y la andamos dejando ya a última hora o la oración, ¿verdad? Porque es necesario darle de almorzar al enfermo y así, ¿verdad? Más sin embargo, qué importante es cuando alguien está allí para decirte, oye, ya se te olvidó orar, tienes que orar. Entonces es sumamente importante que nosotros tengamos ese alguien, ¿verdad? Que no solamente nos pida cuentas, porque no es el caso pedirnos cuentas, sino que nos motive para que nosotros podamos llevar nuestra vida espiritual bien. San Pablo habla de los que dirigen a los hermanos en el Señor, que los animan y amonestan, ¿sí? Esto lo vemos en Primera de Tesalonicenses 5, 12 al 14, y dice precisamente así. Os pedimos, hermanos, que tengáis en consideración a los que trabajan entre vosotros, os presiden en el Señor y os amonestan. Tenedles en la mayor estima, con amor por su labor. Vivid en paz unos con otros. Os exhortamos asimismo, hermanos, que amonestéis a los que viven desconcertados. Animéis a los que son pusilánimes. Sostengan a los débiles y seáis pacientes con todos. Mirad que nadie devuelva a otro mal por mal. Antes bien, procurad siempre el buen camino y el de todo el mundo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces dice aquí San Pablo que nosotros debemos de tener en cuenta a esos hermanos, debemos de tener en gran consideración esos hermanos que trabajan entre nosotros, que nos presiden en el Señor, ¿sí? Y que nos amonesta. Debemos de tenerlos como una mayor estima, ¿sí? Entonces vemos cómo debemos nosotros de cuidarlos a ellos y cómo debemos nosotros de imitarlos, ¿sí? Así que habla de alguien que de verdad está él valorando lo que es el trabajo pastoral, valorando lo que es el cuidado pastoral. Yo creo que todos deberíamos de valorarlo, yo creo que todos deberíamos decir, pues aquel que me está cuidando, aquel que está orando por mí, pues vale la pena que yo también pida por él. Y ese es el sentido, que yo, si tengo a alguien que estoy dándole cuidado pastoral, no sé, a unas señoras o a algunas jóvenes, pues yo lo primero que tengo que hacer por ellas es pedir por ellas. Lo primero que tengo que hacer por ellas es ponerlas ante el Señor. Y después yo tengo que después cuidarlas, pero el primer punto es pedir por ellas. Entonces, pues imagínense una persona que ya está orando por las personas que está cuidando espiritualmente, pues ya es una gran ayuda. Si tan solo eso hace de orar por ellas, ya está dando muchísimo. Ya está de verdad haciendo mucho en la vida de las personas, porque ¿quién ora por quién? Cuando yo sé que alguien ora por mí, le soy sumamente agradecida, porque yo sé que es lo mejor que pueden hacer por mí. Es el mejor regalo, es la mejor muestra de cariño, el hecho de que alguien esté orando por mí. Así que debemos de tener en cuenta a estos dirigentes, a estas personas, Señor, que nos amonestan y nos animan. También la carta a los Hebreos, capítulo 13, del 17, dice, obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos porque ellos velan por ustedes, como quienes tienen que rendir cuentas al Señor, ¿sí? Dice, obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos porque ellos velan por ustedes como quienes tienen que rendir cuentas al Señor. Así que eso es muy importante para aquellos que estamos en autoridad. Tenemos que velar, ¿sí?, por ellos, porque tenemos que dar cuentas ante Dios por cada uno de ellos. Así que imagínense si llega el momento que yo me presente al Señor, no solamente tengo que dar cuenta por mi vida, no solamente tengo que dar cuenta por lo que yo hago, por lo que a mí me pasa, sino que también tengo que dar cuenta por aquellos que estoy dirigiendo, por aquellos que estoy cuidando. Eso es tremendo. Y es verdad, porque el Señor me va a decir, ¿dónde está tu hermano? Y no le puedo contestar, ¿que acaso soy yo el guardián de mi hermano? Claro que no, por supuesto que le tengo que decir, pues,
creo que se perdió, creo que anda por ahí ya en el mundo, creo que ya se alejó de la comunidad. Pues no, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de tener bien en claro, ¿sí? Entonces vemos como en la carta a los hebreos pues nos dice claramente, obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos porque ellos verán por ustedes como quienes tienen que rendir cuentas al Señor. Y bueno, pues sí, por ejemplo, en la primera de Pedro también vemos una cita bíblica que nos puede ayudar mucho. En primera de Pedro 5:5 nos dice así. De igual manera, jóvenes, sed sumisos a los ancianos, revestidos todos de humildad en vuestras mutuas relaciones. Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que llegada la ocasión os ensalce, y confiad de todas vuestras preocupaciones, pues Él cuida de vosotros. ¿Sí? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Así que en la primera carta de San Pedro también nos habla precisamente de esos dirigentes como nosotros debemos de tratarlos. Sí, nosotros debemos tratar de aplicar lo que más sea posible lo que la palabra de Dios nos dice sobre el cuidado pastoral. Esto nos protege y nos ayuda a crecer saludablemente como pueblo de Dios. Por supuesto, la autoridad dentro de la comunidad cristiana no debe ser ejercida con rigidez ni con espíritu legalista y farisaico, sino que siempre buscando el mayor bien para el hermano, buscando lo que glorifica a Dios y lo que edifica a los hermanos. Por encima de todo está la caridad. Toda persona que tenga autoridad sobre otros tiene que tener los criterios del Señor y estar sometida a ellos, a ella misma o a autoridad, porque el pueblo de Dios debe ser gobernado por el Señor mismo. Entonces es algo muy bonito, ¿verdad? Dice, por supuesto, la autoridad dentro de la comunidad cristiana no debe ser ejercida ¿con qué? Con rigidez, ni con espíritu legalista, sino buscando el bien del hermano, buscando el bien, y el bien siempre será, pues Dios, en su crecimiento espiritual, siempre será el bien de los hermanos, ¿sí? Toda persona que tenga autoridad sobre nosotros, sobre otros, tiene que tener los criterios del Señor y estar dispuesto y sometido a dar razón a la autoridad, porque el pueblo de Dios debe ser gobernado por el Señor mismo. Vimos cómo es algo real. Nosotros tenemos que tener esto. Y ya nos lo dice, ¿verdad? Nos dice, por ejemplo, en las cartas pastorales, así se le llaman las cartas a la carta a la primera y segunda de Timoteo, la carta a Tito, pues nosotros vemos allí cómo San Pablo les habla muy claramente de cómo debe de ser su actitud, de cómo debe de ser lo que ellos hacen. Por ejemplo, en la primera carta de Timoteo, pues nos habla claramente cómo deben de tratar ellos a los hermanos, cómo deben de tratar ellos a los que son también parte de esa comunidad, a los que son parte de su familia, ¿sí? Pues damos una pausa y luego regresamos enseguida. No se vayan. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Sé parte de nosotros. De nuevo la persona y vuelve a contarme lo mismo, y entonces ya sé que a las 2:30 o a las 3, ¿verdad? Ellos van a empezar a querer manejar la situación, ¿verdad? Pero sin embargo, yo debo estar bien consciente de que debo de manejar yo la situación. Así que nadie nos escapamos de tener un servicio, un acompañamiento espiritual, y es sumamente importante que lo demos. La carta a Timoteo pues nos dice muy claramente, ¿verdad? Dice así como Timoteo le dice que debe de tratar al anciano, no lo reprendas con dureza, sino exhórtale como a un padre, a los jóvenes como a hermanos y a los ancianos como a madres, a las jóvenes como a hermanas con toda pureza, ¿verdad?
Honra a las viudas, a las que son verdaderamente viudas. Si una viuda tiene hijos o nietos, que aprendan esos a primero a practicar los deberes de piedad con su familia. Bueno, eso ya es otra cosa. Pero me gusta mucho, mucho, mucho cómo le dice San Pablo a Timoteo. El anciano no lo reprendas con dureza. Fíjense nada más. Aquí nos da muy claras pautas para nosotros cómo debemos de cuidar a aquellos que están a nuestro cargo. Un anciano no lo podemos reprender con dureza, ¿verdad? Yo recuerdo a mi mamá y también recuerdo a las personas que me rodean que son ancianos. Ya voy para allá más tarde que temprano, digo más temprano que tarde, pues ya voy para allá yo también, a lo mejor por eso empiezo a comprender mucho a los que son muy ancianos, porque ya soy grande. Sí, pero aún así, ¿verdad? A un anciano nunca debemos de reprenderlo con dureza, sino exhortarlos como a un padre, a los jóvenes como hermanos, siempre, ¿sí? A los ancianos como madres, a las ancianas como madres, a las jóvenes como hermanas con toda pureza. Aquí nos da de verdad toda una manera de tratar a los demás. Y eso es bellísimo, bellísimo. Es todo un arte el cuidado pastoral, es todo un arte el acompañamiento espiritual. Y muy necesario, ¿sí? Yo quisiera tomar estos minutos que me quedan para de verdad darles gracias por todo lo que nos han ayudado, pero no hemos podido juntar el dinero para el mes. Ya se termina el mes y nosotros no tenemos el dinero. Así que yo les voy a pedir, de verdad, ayúdenos. Si tú cada mes, de verdad, tú dices, esto es para Radio Koinonia, esto yo lo aparto, lo que sea, 15 pesos, 20 pesos, 50, 100 pesos, yo te digo, pon a prueba al Señor y empieza a ayudarnos por 3 meses con lo que puedas. Y vas a ver cómo el Señor responde. Pon a prueba al Señor, si es que se puede poner a prueba, ¿verdad? Pero constante, cada 8 días, cada 15 días, cada mes, lo que puedas, 100 pesos, 50, lo que puedas, pero constante. Y vas a ver tú cómo el Señor te responde con generosidad. Siempre Él va a responder a lo que nosotros damos. Así que pedimos tu ayuda. Ayúdanos porque no estamos pudiendo solos. Necesitamos que tú nos apoyes como tú decidas, pero apóyanos, ¿sí? Pues bueno, hemos terminado en su programa, Divino Maestro, y bueno, pues les saludamos deseándoles todo el bien en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Gracias por tu compañía el día de hoy, en este programa donde mostramos el rostro divino de Jesús, del Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, te adoramos presente en la Iglesia, tu cuerpo místico y sacramento universal de salvación. Gracias y Dios te bendiga. Abre las